La sal de mesa que a diario utilizamos en la casa tiene una antigua historia, una antigua correlación que en Mesoamérica tuvo gran importancia. La sal era un objeto de tributo. Los aztecas, alrededor del año 1476, los mexicas o aztecas entran a la Tierra Caliente y conquistan parte de esa región. ¿Cuál era el objetivo que perseguían? El más importante era la obtención de sal. La sal que se produce en el municipio de Tejupilco, la sal que se produce del lado de Michoacán, en Desposados, la sal que se produce en Guerrero, en toda esta cuenca del Balsas, en toda esta parte del Balsas. Era una sal muy codiciada y por tanto se la llevaban, conquistaban y se la llevaban para consumir acá en las tierras altas, acá en la cuenca de México. Era tan importante la sal que, por ejemplo, del lado de Guerrero tenemos un lugar donde había una fortaleza militar simplemente para resguardar la sal. La sal había una diosa particular de la sal, Huixtocíhuatl, la diosa de la sal. Y la mitología asociada y las leyendas asociadas a la diosa de la sal se repiten por una infinidad de lugares, entre huicholes, entre coras y huicholes, entre nahuas de Chicontepec en Veracruz, entre mijes de la costa en Oaxaca. La historia de la sal siempre es la misma. Es una mujer que ya sea a través de su sangre, de su sudor, de sus mocos o de sus lágrimas, alimentaba a su esposo, a su hermano, a los pobladores de una región de manera secreta. Y al darse cuenta que de ahí extraían la sal de su cuerpo, la reprenden, la golpean, le dan de machetazos y entonces la expulsan y la destierran. La destierran al mar y por eso es que el mar está salado. La sal es una mujer y Huixtocíhuatl es la diosa de la sal. Colima lo podemos considerar como parte de la Tierra Caliente si pensamos en este espacio de la Tierra Caliente como algo que tiene un origen prehispánico y que se consolida como tal ya en la época de la colonia. Desde la época prehispánica, las rutas indígenas de comercio vinculaban a Colima con toda la cuenca del Balsas y del Tepalcatepec, principalmente a través del comercio de la sal. Los arrieros tenían rutas establecidas que venían desde el Balsas y del Tepalcatepec a través de la Sierra del Motín hasta Ixtlahuacán y de ahí a Colima. Y de Ixtlahuacán también bajaban hacia la costa a recoger sal, esto es a intercambiar sal principalmente por cerámica. Quizá la industria más tradicional de Colima es la industria salinera. Sabemos que se produjo sal en las lagunas costeras de Colima desde la época prehispánica, pero es realmente en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, cuando la industria salinera colimense se desarrolla, como se desarrollan otras salinas en otras partes de México, como consecuencia del inicio de la explotación de las grandes minas como Zacatecas, Guanajuato, Real del Monte, Tasco, etcétera, que demandaban sal en cantidades enormes. Antes de la minería, la sal era básicamente para consumo humano y consumo de animales, esto es para la ganadería y para el curtido de pieles. Pero con la industria minera, con la minería de la plata en particular, la demanda de sal creció en forma verdaderamente exponencial. A partir de esto, los españoles hacia finales del siglo XVI empiezan a apoderarse de las salinas que manejaban los indígenas, que eran propiedad de los indígenas y que hasta ese momento no les habían interesado. Prácticamente se hacen de todas las salinas y los indígenas pasan a ser simplemente los trabajadores.
esta industria se continúa hasta el siglo XX y aún en la actualidad sigue siendo importante, cuando menos en el caso de Colima. Toda la región es ganadera. Es tan seca esa tierra y todo fluye nada más a través del balsas, que muchas de esas zonas únicamente sirven como zonas ganaderas, ¿no? Además hay que advertir también aquí una cuestión. En lluvias, eso es un vergel. En lluvias brota por doquiera la vegetación, brota, la naturaleza se prende, y en secas es sequísimo, ¿no? Entonces, estos cambios, estos contrastes, pues permiten la crianza de ganado, de vacas, pero en zonas de pastizal, no en grandes extensiones. En las grandes haciendas, cuando se hacía la recogida, primero se cantaba el alabado con los cuates de a caballo que iban a ayudarnos se llama recogida porque recogías el ganado. Separaban las vacas para establecer la ordeña y a partir de ahí te seguías. Las recogidas eran en agosto. Entonces se hacía el alabado y el caporal del rancho, en un momento dado, se paraba en su caballo frente al patrón y le pedía autorización para empezar la jugada de los toros. Porque aparte de que bajaban todo el ganado de los cerros, lo metían a los corrales, animalazos jugaban ahí. Eso era la recogida. Y ahí nace todo esto. La recogida era un trabajo que no podía hacer el hacendado y su gente. Necesitaba de otras gentes. Entonces uno ensillaba el caballo y se iba a ayudarles. Y había que trepar. Maestro, llegabas en la mañanita. Y había que treparse al cerro, ¿sí o no, Nati? Y a bajar los animales. Y eran un tropel bonito en ese tiempo. Bajaba. El chiste era bajar todo el animal. Una caravana muy grande. Sí. Y obviamente te montabas en la cuera. La cuera esta de piel de gamuza, porque esa resbala las espinadas. Por donde quiera los espinos. Sí. Entonces tú hacías en ese tiempo tu correspondencia a la gente que te venía a ayudar para hacer la recogida, era organizarles una jugada de toros, matabas una res para que todo el mundo tuviera de comer, llevabas unos músicos para que el que quisiera cantar, cantara y el que quisiera bailar un zapateado se lo echara. Y la tabla, pues. Y se hacía la tabla, claro, con un hoyo en el piso. Y le montaba las dos tinajas para que hiciera una acústica genial de los cuates que pespunteaban el son y el gusto. Y los tecuches le sonaban macizo, pues. Al final de la fiesta, del trabajo, perdón, de la recogida, se jugaban 6 toros. Y era una especie de reto, ¿verdad, Nati? Sí, el jinete normalmente venía de otro rancho. El dueño del toro, o sea, el de la hacienda, quería que tumbara al jinete. Y el dueño del rancho del que venía el jinete, quería que el jinete se le quedara, porque así humillaba al dueño, al de la hacienda. Entonces era una competencia bonita, una competencia pues de capacidades, ¿no? Es decir, de crear un animal lo suficientemente retobado, grosero, para tumbarse a un jinete, y la otra es hacer un jinete en tu rancho lo suficientemente capaz de quedársele al toro. Y era genial esto. Yo creo que esto dura hasta los 50. Vamos a decir, después de que se ordeña, se deja esperar un rato, vamos. Se reposa. Y luego ya, después de eso, se le saca poquita grasa porque si no, queda muy mantecoso el queso. Y ahora sí ya, el cuajo debe de ser un cuajo, bueno mira, harto cuajan con cuajina, pero todos no pueden sacar el queso. Yo cuajo con Cuajo natural. cuajo natural, De marrano. marrano.
La gente tiene derecho a tener sus propias identidades, sus diferencias, no para confrontar y para decir, bueno, es que yo soy diferente y a mí nadie me toca, sino para enriquecernos, ¿no? Y en el caso de la cultura de la Tierra Caliente, bueno, los límites de los géneros, de las instrumentaciones, de las maneras en que se toca, no están muy claros, porque la gente siempre ha tenido relación. La gente de la Tierra Caliente siempre ha ido a la costa por sal, siempre ha ido a vender sus productos, en el pasado a Acapulco o a San Blas o a Manzanillo, y ha llevado productos de ahí y ha comerciado también con el Bajío, sea Guadalajara o Morelia, y ha llevado productos y ha traído. De la misma manera llevó cultura y trajo cultura. Pues estamos hablando alrededor de hace unos 50 años, gente de a caballo que usaba sombrero, traía el pico por acá. Entonces, al andar a caballo, los mismos mecates de la gente de comercio, de las ramas, les tumbaba el sombrero. Entonces le volaron ese pico y es como se hace desde hace más de 50 años. Pero hace 100 años estamos hablando que se le daba forma al sombrero con una base, un molde de madera, de raíz de parota y una tablilla. Entonces con esa tablilla le daban esta forma de esta rayita. Desde hace 40 o 30 años ya se utilizan moldes de aluminio. Esos moldes de aluminio se calientan, se mete el sombrero en bruto y ya sale a la forma que es originalmente. Pero este sombrero, el clásico, existe y tal cual lo estamos viendo aquí desde hace más de 100 años.